Este es el momento en el que hombres del ESMAD de la policía cierran las 4 salidas de la Plaza España e ingresan para tomar el control del lugar ante la presencia de más de 400 habitantes de la calle que llegaron allí luego de haber sido desalojados de la calle del Bronx. En el lugar ya estaban instalando cambuches y habían trasladado hasta una taquilla, al parecer, para la venta de estupefacientes. La policía formó varios anillos de seguridad en el perímetro comprendido entre la avenida Caracas y la carrera 21 y la calle 13 con calle Sexta, donde el tráfico fue restringido. Los habitantes de la calle estaban preparados, habían acumulado centenares de piedras y decenas de botellas con gasolina para repeler la acción de la fuerza pública. En medio de los desmanes, intentaron incendiar el Hospital San José. Finalmente la policía logró su objetivo, frenar la venta de estupefacientes y la instalación de cambuches. Buenas noches, en el día de hoy en nuestro programa tenemos al invitado Guillermo Sechi hablándonos sobre la psicología política. En nuestro máster estaremos con Margie Gutiérrez haciéndole la entrevista a este gran invitado. Muchas gracias, Carolina. Queridos televidentes, el día de hoy tenemos a un personaje muy especial, es el señor Guillermo Sechi. Guillermo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo está? Muy bien, sí señora, muchas gracias. Guillermo, estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. Gracias. Cuéntanos, sabemos que estás estudiando psicología en la Universidad Antonio Nariño. ¿En qué semestre estás? Soy en quinto semestre. ¿Estás radicado totalmente en la ciudad de Bogotá? Sí, vivo en Bogotá. Ok, Guillermo, el día de hoy vamos a tratar un tema acerca de la psicología política. ¿Por qué psicología política? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, pues digamos que psicología política nace en un contexto del análisis de lo que, digamos, se vive diariamente aquí en Colombia. Noticias, periódicos, transporte, quejas, en fin. Parece que la psicología política puede ser un buen punto de vista para el análisis de cómo está funcionando la sociedad en este momento. Digamos que es un constructo de ideas para desarrollar y poder dar a conocer una buena impresión o, bueno, dar a saber lo que es la sociedad. Discúlpame, Guillermo, tenemos entendido que hoy en día es un hecho que la política en Colombia ha perdido bastante credibilidad. ¿Por qué crees que pasa eso? Digamos que la psicología política no se va a enfocar solamente en credibilidad o no credibilidad. Para nosotros no podemos generar un sesgo frente al constructo de un conocimiento de lo que tienen las personas del común. Lo que nosotros debemos analizar es por qué ese grupo social demanda unas necesidades y ese grupo político de los líderes que tenemos en este momento demandan unas necesidades. Entonces hablar sobre deterioro, mentiras, demagogias, va a ser insulso y vacío porque es la construcción de lo que tengan las demás personas, no es solamente lo que pensamos, porque lo que pensamos tiene varios sesgos. Claro que sí. Guillermo, desde un contexto político y psicológico, ¿qué plantearía usted referente a la psicología política para Colombia? Bueno, como lo dije en un comienzo, la psicología política para Colombia es el análisis de una perspectiva de un punto psicológico hacia los parámetros políticos que tiene la sociedad colombiana. En este momento es muy poco probable que podamos dar algo. Lo que tenemos que hacer es un estudio, análisis de problemas para que de esta forma se desarrolle un buen mecanismo. En este momento la psicología política no existe en Colombia, muy pocos psicólogos la tienen, digamos, recuerdo a 3 nomás, ¿sí? Sí hay, digamos, estudios, pero no son psicólogos políticos. De hecho,
en el colegio de psicología solamente hay estos 3 inscritos psicopolíticos. Bueno, ya que tocas el tema de los estudios, tengo entendido que hay muy pocos estudios realizados acerca de la psicología política. Cuéntanos por qué o qué estudios conoces tú acerca del tema. Para Colombia es importante todo el proceso de violencia que se ha venido generando. Esto ha sido por factores políticos, estamos hablando de décadas de pelea y de guerras. Hay muchos estudios que se han hecho a vista de una psicología política, enfocados en otras perspectivas psicológicas como son la psicología social y la psicología comunitaria. Son estas las que se han desarrollado desde un punto de vista social a investigar sobre los planteamientos que nos da este tipo de guerras. Pero sí hay varios estudios, pero eso es lo importante. Lo importante es que vamos a estudiar directamente el problema político. Digo problema a referirme a un síntoma, porque no es un problema, simplemente es una naturalidad del ser humano comportarse de ciertas formas. Para eso somos los psicólogos, para analizar el comportamiento de las personas. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de los seres políticos activos, que se puede llamar los líderes que tenemos, y los políticos inactivos, que es la sociedad que tiene un constructo de ideas frente a los líderes políticos que tenemos. ¿Cómo crees tú que la psicología política puede ayudar a cambiar los problemas sociales que tiene hoy en día Colombia? La psicología política en este momento no tiene los argumentos suficientes para cambiar problemas sociales. Los problemas sociales van a surgir ayer, van a surgir hoy, van a surgir mañana. Digamos, es una convergencia de acciones que no va a ser posible solucionarlas en mucho tiempo, pues es un constructo fenomenológico de todo lo que tenemos en la mente, tanto líderes políticos como personas sociales activas en una sociedad. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar e investigar todos estos problemas para que nos den una ayuda y darle una idea a esos problemas, que no los vamos a solucionar todos, obviamente no, pero la idea sí es tener un contexto basado en austeridad, en moralidad, en todos estos problemas que tiene la sociedad. Obviamente ahorita no estamos en la capacidad de dar soluciones, estamos en la capacidad de analizar y explorar un terreno para que pues pronto podamos ayudarle a una sociedad. Bueno, Guillermo, cuéntanos de líderes políticos, su conducta, porque han perdido credibilidad en el sistema político colombiano. Bueno, un líder, hablemos sobre la palabra líder. Líder es una persona que tiene la capacidad de dirigir a un grupo de personas. ¿Sí? Eso es un líder. Si lo vamos a ver desde un contexto político, nosotros tenemos que analizar las características individuales de este líder. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. Voy a hablar sobre el nazismo. No es imposible entender el nazismo, un movimiento político de Alemania, sin entender la personalidad de Adolfo Hitler. Eso sería imposible de hacer. No se puede separar el líder que dirigía todo un nazismo a los nazis que iban y partían las leyes de este líder. Entonces digamos que las características del líder es el dirigir a un grupo político. Ahora hablemos sobre el líder político. El líder político es aquella persona que el pueblo va a escoger para que sus mandatos y sus demandas sean cumplidas. Esto es importante analizarlo desde un punto de vista psicológico. O sea, no puedo analizar esa personalidad del líder porque son las personas del común, son las personas de la sociedad que van a escoger a dicha persona. Entonces digamos que aquí lo importante no es analizar a nuestro líder o a nuestros líderes políticos. Digamos que yo plantearía analizar desde un plano experimental a las personas de por qué votan y por qué no votan, por ejemplo. Pero
hoja de vida que le está proponiendo cierta persona, a cierto grupo de personas, donde les está diciendo, mire, yo les voy a dar esto para dirigirlos. Digamos, esos sesgos sobre buen líder, mal líder, eso es lo que nosotros nos tenemos que quitar de la cabeza, porque nosotros no podemos partir de una idea de malo o bueno. Simplemente partimos de un síntoma, de unas características que nos da tanto el líder como la sociedad. Entonces, digamos que analizar al líder malo, al líder bueno, toca ver, digamos, la preponderancia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se podría concluir que es falta de conocimiento, falta de interés del pueblo? Totalmente de acuerdo. En esa pregunta, digamos, es importante ver que sí es falta de interés. Al pueblo ya no le importa votar, que es un derecho fundamental, que es importante para la política. ¿Por qué no le gusta votar? Te voy a comentar, yo acabo de hacer un estudio sobre el voto con los estudiantes del Antonio Nariño, personas que no superan los 25 años de edad, y a la conclusión que puedo llegar es que son personas apolíticas que no les importa la política, simplemente son personas que le importa un individualismo, no le importa un grupo, ¿sí? Digamos, son personas de que yo simplemente voy y voto y ya, sin tener la conciencia de lo que es el voto popular. Bueno, Guillermo, ¿qué ideas tienes o qué has pensado referente a tu proyecto para que la psicología política coja fuerza en nuestro país? Bueno, tengo que apoyarme mucho sobre los textos que han hecho nuestros psicólogos sociales, psicólogos comunitarios, porque digamos son ellos los que nos han impartido una idea, ¿sí? Obviamente también me voy a apoyar mucho en los textos de estos tres psicólogos que por respecto a ellos no digo el nombre, los cuales tienen textos sumamente interesantes que han redactado para entender, comprender y analizar el factor psicopolítico de Colombia. Entonces, digamos que una de mis ideas partiendo es analizar los factores que hacen que las personas no voten. Eso me parece sumamente importante. Y desde la perspectiva psicológica, analizar la conducta frente a una política y sobre a los líderes políticos, obviamente teniendo en cuenta lo que diga el pueblo o personas que sean. ¿Crees que Colombia sería dispuesta a acogerse al tema completo de la psicología política? Es una pseudociencia que es muy reciente. Estamos hablando que en Europa y en Estados Unidos no lleva mucho tiempo. Esta idea es generada por, como te lo comenté en un principio, el análisis de todos estos problemas sociales que nosotros tenemos. ¿Y por qué no dar una mirada psicológica a estos problemas sociales y a nuestros líderes políticos? Si es bueno, si es malo, como te digo, son sesgos que ahorita no estoy en dar a conocer ni me voy a inclinar por tal o tal cosa, porque eso me lo van a dar, son los estudios que yo voy a realizar. Ahorita en el momento lo que se debe hacer es analizar las perspectivas psicológicas de todo lo que es el contexto social y de nuestros líderes políticos, los cuales me encargaré de hacer mis estudios pertinentes para desarrollar dinámicas y dar una respuesta de pronto a la pregunta que en ese momento me están planteando. Guillermo, bueno, pues ya para terminar y concluir de una forma más clara nuestro programa, quiero que nos cuentes resumidamente por qué la importancia de la psicología política para nuestro país. La importancia de la psicología política para Colombia es tan importante como la medicina para un enfermo. Para nosotros los colombianos es importante analizar el contexto, cómo se vive, el transporte, no el murmullo de las calles, sino darle una oportunidad al entender por qué es importante ejercer nuestros derechos,
Por ejemplo, el derecho al voto. Por ejemplo, el analizar las propuestas de nuestros líderes políticos. O más sencillo aún, saber qué es un líder político. Saber si ese líder político es preponderante e importante para que nos dirija. Saber si ese líder político en un coloquio se hace entender sobre todo lo que él tiene. Saber si la sociedad es importante para ese líder político. Todo eso es importante analizarlo en una perspectiva psicopolítica para Colombia. Yo creo que para ello es importante analizar todos esos factores, los cuales pues con muchísimo gusto entraré a analizar, y para mí sería muy importante de que en Colombia hubiera una psicología política. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la Universidad Antonio Nariño por prestar sus instalaciones para la realización de este programa, y en nuestro equipo de colaboradores tenemos en la cámara a David Calderón, en la dirección a Mafe Martínez, a nuestra periodista Marley Gutiérrez y a nuestro invitado Guillermo Sechi. Agradecemos también a la profesora Tatiana Lara por gestionar el espacio para la realización de este video.